Batalla entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Hola a todos, mi nombre es Pilar Ibáñez y mi PhD es en psicología. Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Psicología del Golf, donde hablamos sobre cómo manejar la mente y las emociones para poder jugar de forma feliz, tranquilos y en armonía y disfrutarnos este maravilloso juego. Antes de empezar el día de hoy con este capítulo, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube Pilar Ibáñez Speaker, donde tienen todos los capítulos, pero también al podcast que se encuentra en Spotify, La Psicología del Golf. Así que vamos adelante con este capítulo. No se les olvide suscribirse, poner la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muy bien, hoy vamos a hablar del cerebro emocional y el cerebro racional, esta batalla interna que parece que tuvieran todo el tiempo. Y voy a iniciar con la siguiente pregunta y es, yo creo que a ustedes les ha ocurrido alguna vez en la vida que han tomado una decisión en un momento de mucho calor y después de un rato dijeron, pero Dios mío, ¿yo qué estaba pensando? Puede ser en el momento en el que estamos tomando una decisión o relacionándonos con una pareja o en el momento que estamos jugando o en el lugar de trabajo, pero siempre a veces decimos, pero ¿qué fue lo que me pasó a mí? Esto existe porque nosotros tenemos estos dos sistemas en nuestro cerebro, un cerebro que podríamos decir que es emocional y un cerebro que es absolutamente racional. Y a veces la forma de tomar decisiones es un poquito impulsiva y esto lo hacemos por las emociones, mientras que cuando intentamos ser fríos, un poco más analíticos, podríamos decir que esa es la parte racional. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar el equilibrio dentro de estos dos sistemas o dentro de estos dos hemisferios del cerebro. Voy a empezar con una anécdota que es una anécdota muy deportiva, pero que conoce absolutamente todo el mundo sobre qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones absolutamente impulsivas. Y es el caso de Mike Tyson. Y la decisión que él tomó marcó su vida por siempre. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que Mike Tyson es súper famoso porque es un boxeador muy reconocido en la historia. Y este es un gran ejemplo de la utilización del cerebro emocional cuando toma el control completo sobre nuestro cerebro. En 1997, durante la pelea que está teniendo contra Evan Holyfield, Tyson perdió el control por completo y mordió la oreja de su oponente, causándole claramente que lo suspendieran y un daño grave a su reputación. Más tarde, Tyson confesó que la reacción había sido completamente impulsiva y decía en ese entonces, no pensé las consecuencias, actué por rabia. Esta es una clara muestra de cómo nuestro cerebro emocional puede llegar a secuestrar completamente nuestra lógica y hacer que nosotros actuemos de forma impulsiva. Así que hoy vamos a ver un poco esta batalla entre estos dos modelos y para eso pues siempre nos vamos a ir a la psicología a ver esto cómo funciona. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El error de Descartes del neurocientífico Antonio Damasio y él explica cómo las emociones juegan un papel fundamental al momento de poder tomar decisiones. De hecho, Damasio me acuerdo mucho en sus escritos que decía que las personas que habían tenido un daño en el cerebro en el cual ya no podían procesar sus emociones, se les dificultaba la toma de decisión. Es decir, que la toma de decisión está directamente vinculada a nuestras emociones. Por eso, si nosotros decimos, no, si yo llego a ser 100% racional, eso me va a hacer más eficiente. Pues no, esto nos demuestra que nosotros necesitamos de las emociones para poder tomar decisiones. Y aquí quiero traer a colación y lo vamos a ver en pantalla, una teoría que a mí me encanta, yo esta la explico muchísimo en mis talleres y en las conferencias cuando hablamos de felicidad, porque es el modelo del cerebro triuno, como lo llama Paul MacLean. Paul MacLean, que esa es una teoría un poquito viejita, creo que es de los 50 más o menos, si mi memoria no me falla, y Paul MacLean hablaba que uno tenía tres clases como de cerebros, como si fueran tres sistemas y cada uno interactúa de una forma diferente para la toma de decisión. Él hablaba sobre el cerebro reptiliano o instintivo, que es este cerebro que actúa de forma automática y sobre todo es un cerebro que se mueve mucho por las emociones del miedo y la agresión. ¿Cuándo es más fácil que nosotros veamos cómo funciona este cerebro? Cuando tenemos chiquitos entre los 0 y los 8 años, es muy fácil ver cómo este cerebro se está desarrollando porque uno actúa desde la experiencia, desde la supervivencia y es un cerebro que es de sobrevivir, de saber cómo funciona el mundo, experimenta. Esa es la razón por la cual cuando uno está con un niño chiquito, pues así uno le dé una instrucción que parece ser racional, pues claramente ellos se van a llevar por ese instinto y en ese instinto está meterse toda la boca, en ese instinto está coger el carrito y botárselo a la hermanita por la cabeza y descalabrarla y reírse porque
no le parece que eso cause absolutamente nada. Ese instinto es como tengo hambre, quiero comer algo, quiero llamar la atención y me tiro al suelo y hago una pataleta en el lugar menos indicado, porque es un cerebro que está experimentando y es si yo tomo esta acción, cuál es la reacción y qué sucede y qué pasa en mi entorno con esto que está pasando. Es solamente experiencia. Y también cuando nosotros somos mucho más grandes adultos, es ese cerebro que se mueve mucho por la rabia. Se mueve mucho por la rabia porque la rabia lo que genera es una reacción en el entorno para que se cree, y lo hablamos esto en otro capítulo, esa sensación como de justicia, ¿cierto? A veces por propia mano, pero es la sensación del cerebro de justicia. Hay otro sistema que Paul MacLean nos cuenta y es el cerebro o el sistema límbico o emocional, que es el responsable de las emociones y de la memoria. ¿Cuándo es más fácil ver este cerebro cómo funciona en su diario vivir? Cuando estamos en plena adolescencia, que estamos tratando de entender este salpicón químico de nuestro cerebro que está pasando ahí y unos días estamos de un mood, otros días estamos de otro, un día amamos a todo el mundo, el otro día los odiamos, un día queremos estar en tema de altruismo, al otro día vandalismo total. Es muy importante en ese momento, las emociones están conectadas con el pertenecer, entonces queremos hacer parte de diferentes grupos o nos aislamos completamente, entonces estamos tratando de entender todo este químico porque es como una explosión química y cada una de esas explosiones químicas pues trae una cantidad de emociones porque estamos viviendo todas esas emociones. En la película de Intensamente me acuerdo que lo muestran muy bien como el cerebro reptiliano que hablábamos ahorita o instintivo sería el rojito, la rabia, y el cerebro que es más límbico emocional estaría ya metida por ahí la ansiedad, estaría metida por ahí el miedo, estaría metido por ahí también la alegría, claramente, y la tristeza están todos por ahí en ese salpicón, porque en la adolescencia, si se acuerdan, en la segunda película, muchas emociones y todas van y vienen y se pone roja y después está triste y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, en la adolescencia es muy fácil poder ver cómo está funcionando este cerebro y cómo se está desarrollando. Y como claramente ya está desarrollada esa parte instintiva, pues imagínense el salpicón y la mezcla química que hay entre demasiado químico y mucho instinto y acción. Entonces, esto es una bomba. Así que si tienen hijos de estas edades, mucha paciencia. Mucha paciencia que solo desarrolla la otra parte del cerebro, que es el tercer sistema que habla Paul MacLean, que es el neocórtex o el sistema racional. Esta parte es una parte que nosotros podemos decir que es un poco más evolucionada y se encarga del pensamiento lógico y la planeación. Este cerebro es muy importante para que nosotros como sociedad humana podamos crear cosas. Lo tienen desarrollado otros dos animales, muchos mamíferos ya tienen desarrollada la parte límbica y la parte del neocórtex, no al nivel que lo tienen los humanos, es una evolución diferente, pero sí es súper interesante que nosotros, ese cerebro que está hecho para evolucionar, para hacer racionamiento lógico, también hace una cosa muy curiosa y es que es el que crea conceptos, conceptos. Y, por ejemplo, un concepto es el concepto del dinero. Eso no lo tienen el resto de los animales. Tú le das un billete a un mico y claramente se lo va a comer o te lo va a botar por la cabeza, él va a querer un banano. ¿Cómo funciona el sistema educativo? Entonces vamos a tomar una cantidad de miquitos y no se van a sentar en un cuarto todos súper organizaditos para ver la clase, ¿no? Ellos van a estar en otra cosa. ¿Cómo se crean el matrimonio o el dinero o las empresas? Todo eso hace parte de ese sistema racional que es el que crea toda esta cantidad de conceptos. Pero también hace una cosa muy interesante y es que crea creencias. Es el que empieza, todas esas creencias, tanto empoderantes como limitantes, las crea este cerebro. El hecho que nadie me quiere, todos me odian, eso lo va a crear ese cerebro. Claramente nosotros en nuestro diario vivir pues tenemos una interacción humana normal con todo el mundo, pero no es lo mismo ese instintivo de rabia a una rabia por un rechazo, que ese rechazo ya fue una percepción de esa persona que lo creó esa parte del cerebro. Entonces, aquí hay una cosa muy linda y es que la forma en la que estos tres sistemas funcionan van a hacer que haya una correspondencia y un equilibrio entre ese cerebro emocional y ese cerebro racional. La danza entre estos tres tipos o sistemas del cerebro, pues es lo que va a hacer que nosotros podamos tomar muy buenas decisiones o no. Si una persona adulta solamente utiliza o en gran parte utiliza su cerebro únicamente instintivo,
Claramente es de aquellas personas que nosotros hemos visto en las reuniones o que están jugando, por ejemplo, golf y que cogen ese pobre palo y le dan contra el piso o rompen el palo o lo botan al agua. O en una reunión es el que le pega a la mesa, sale, golpea la puerta o en la calle, cuando el carro se le vara, empieza a darle patadas al carro. Eso es muy del cerebro instintivo. Si una persona adulta solamente toma sus decisiones de acuerdo con su cerebro emocional, pues es de las personas que todo el día piensa que todo lo que está pasando alrededor es por mí, nadie me quiere, todos me odian, le llora a uno, le llora al otro, se queja a todos, juzga a todo el mundo, súper emoción. Y si solamente y únicamente fuéramos racionales como lo vimos antes, no podríamos tomar decisiones porque nos convertiríamos en un completo robot y no lograríamos la empatía para poder entender lo que está pasando alrededor. Pero también haríamos una cosa y es que estamos con tantas creencias limitantes que no podríamos actuar. Y estaríamos solamente viendo números y haciendo planeaciones, pero ninguna clase de ejecución. Así que nosotros necesitamos los tres sistemas. Si, por ejemplo, empieza a temblar, pues claramente si yo solamente soy racional, voy a estar pensando, oh, está temblando y la probabilidad de que me muera es tanta. Pero lo que hace que nosotros nos bajemos por las escaleras súper angustiados y salgamos para poder salvar nuestra vida, pues es la emoción y es la parte instintiva. Así que los tres cerebros son súper importantes al momento de poder tomar decisiones. En este tema de nosotros poder hacer como un equilibrio perfecto entre los dos cerebros o los grandes hemisferios o estos tres subsistemas, es que nosotros hagamos varias actividades que nos van a ayudar a poder tener una muy buena compensación. Y a mí me gusta mucho una historia de Jeff Bezos que él decía que utilizaba un marco que se llamaba el marco 10-10-10. Y ese marco 10-10-10 para poder tomar decisiones y poder compensar un poco esa parte racional con la instintiva, con la emocional, ese hemisferio izquierdo, ese hemisferio derecho era preguntarse cómo me sentiré con esta decisión en 10 días, cómo me sentiré con esta decisión en 10 meses, cómo me sentiré con esta decisión en 10 años. Eso nos ayuda a poder frenar un poco la impulsividad de ese cerebro súper emocional e instintivo y permitir también que entre en compensación esa parte racional. Hay un experimento que a mí me encanta compartir con ustedes, que lo van a ver aquí en la pantalla, que es de mis favoritos desde el punto de vista científico para poder también identificar esto cómo funciona. Y es el experimento del masmelo o el malvadisco. Y en este experimento que se realizó por Walter Mischel de la Universidad de Stanford, se quería ver la capacidad que tenían los niños de controlar como los impulsos y si al controlar los impulsos eso los iba a llevar a ser más exitosos. Y el experimento era muy curioso y lo que hacían era ponerle un masmelo a un chiquito y le decían que si tenía la capacidad de esperarse un ratico y no se comía ese masmelo, iba a tener un segundo masmelo. El experimento es una maravilla, lo vamos a ver aquí en un ratico para que ustedes se den cuenta las reacciones de los niños. Algo muy interesante de este experimento y es que miraron estos mismos niños las reacciones que habían tenido a largo plazo y se dieron cuenta que aquellos niños que tenían la capacidad de controlar su instinto, de frenar un poco como esa impulsividad y esperar a que les dieran ese segundo más melos, eran las personas que tenían esa perseverancia para ser más exitosos en la vida, que lo habían logrado porque habían compensado o equilibrado esos dos cerebros. Así que esto nos enseña y es una forma muy bonita de analizar cómo yo estoy tomando mis decisiones en mi diario vivir y qué estrategias estoy utilizando para dejar de ser tan impulsivo, dejar de llamarme solamente por las emociones, tener un poquito más ese equilibrio con la parte racional y tampoco ser tan racional que el exceso de análisis me genere una parálisis, sino que hay una completa danza y armónica. Hay una charla muy chévere TED de un señor que se llama Daniel Goldfield y en esta charla TED él muestra como esta batalla que hay entre mi yo del presente y mi yo del futuro. Mi yo del presente está tratando de actuar y tomar decisiones de forma impulsiva porque yo quiero esto ya, mientras que mi yo del futuro es un yo que me guía a tomar mejores decisiones y que se toma el tiempo para que el cerebro emocional no anule por completo la parte racional. Que esto ocurre muchísimo cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un centro comercial y hay una cantidad de descuentos, ya sea porque voy a comprar algo de golf o algo de ropa, o sea porque está la última cartera o lo que sea, y
uno se da las 10.000 razones, que hablamos eso en el podcast pasado, las 10.000 razones internas por las cuales yo necesito esto, porque sin esto no puedo jugar bien, o no puedo lucir bien para una reunión, o no me puedo sentir mejor conmigo mismo o conmigo mismo. Entonces, cuando pasa eso, sobre todo a nivel de compra y la parte financiera, que es súper emocional, necesitamos establecer esas estrategias que nos sirven una cantidad. Entonces, aquí van unas técnicas para nosotros poder equilibrar esa parte emocional con la razón y poder tomar mejores decisiones en cualquier área de la vida. Entonces, regla número 1. La regla de los 10 segundos. Entonces, antes de tomarte una decisión supremamente impulsiva, cuenta hasta 10 para que alcance a entrar, le demos tiempo a entrar a ese cerebro racional. Me acuerdo de haber visto esta técnica en el libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional y él lo contaba sobre una técnica que utiliza y es cuente hasta 10. Ese cuente hasta 10 es para esperar a que el cerebro impulsivo y el cerebro súper emocional logre pararse un poquito y frenarse y logre entrar el neocórtex a identificar qué es lo que está pasando con la situación. Así que regla de los 10 segundos o cuente hasta 10. Lo segundo es tener un diario de decisiones. ¿Qué es un diario de decisiones? Es un cuaderno en el que nosotros anotamos nuestras decisiones y reflexionamos sobre ellas. Esto nos puede ayudar para poder identificar patrones emocionales y racionales. Yo esto lo utilizo mucho cuando algo me ha sucedido de forma repetitiva. Ustedes saben que cuando pasa algo es un hecho, 2, o ay, qué coincidencia, 3, ya tengo un patrón. Entonces, cuando yo noto que algo me pasa 3 veces con una relación de alguien, con una situación en particular, estoy teniendo un patrón, lo escribo para poder identificar en qué punto está entrando mi cerebro emocional y mi cerebro racional y cómo estoy haciendo y por qué, quién está anulando a quién. Y esto pues obviamente me ayuda a la toma de decisión. Lo tercero es el mindfulness o la respiración profunda. Y esto es una técnica para poder calmar ese cerebro emocional, darse el espacio para que entre un poco la lógica. Y también si la lógica está volviéndose loco con la cantidad de creencias limitantes, entre la intuición y el corazoncito a decir, regúlate, estás pensando demasiadas cosas chifladas. Y número 4, consulta con tu yo del futuro. Pregúntate cómo te sentirías con esta decisión en, como decía Jeff Bezos, en 10 días, en 10 meses, en 10 años, de 1 a 5 años. Y esto nos puede ayudar a que nosotros podamos tomar mejores decisiones todos los días de nuestra vida. No se trata de eliminar las emociones, sino aprender a escucharlas sin dejar que nos dominen. Cuando aprendemos a equilibrar nuestro cerebro emocional y racional, tomamos mejores decisiones que nos acercan a la vida que realmente queremos. Viktor Frankl, el autor del libro El hombre en busca de propósito, decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y ese espacio se encuentra en nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en una respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Así que apliquemos todas estas técnicas, reflexionemos sobre cómo está funcionando nuestro cerebro emocional y racional. Y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y de Spotify para que les lleguen las notificaciones con la campanita y puedan escuchar todos los episodios de este podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que mi nombre es Pilar Ibáñez. Un abracito, nos vemos en el próximo episodio.